catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un saludo fraterno, deseándoles salud y alegría en el Señor. Cada existencia es como una colección de momentos y decisiones. Si tenemos puesta nuestra confianza en Dios, entonces esos momentos y decisiones estarán llenos de luz. A veces sufrimos innecesariamente cuando perdemos de vista que realmente Dios nos ama con todo su corazón y nos desea lo mejor. En cambio, el que tiene esa certeza puede avanzar por la vida con alegría, con energía y motivado siempre por la esperanza. Los santos lograron hacerlo así y crecer en su santidad cuando tuvieron conciencia de ello. Les invitamos a conocer más vidas de santos en nuestro catálogo divino. Hoy son recordados los siguientes bienaventurados: Santas Marana y Cira, vírgenes. San Osvaldo, obispo. Beata Antonia de Florencia, viuda y religiosa. Beato Daniel Alejo Brotier, presbítero, y Beato Timoteo Trojanowski, presbítero y mártir. En este día tenemos la historia de una religiosa italiana que había enviudado 2 veces y que en su comunidad religiosa fue protagonista de una reforma al interior de su familia espiritual. Ella es la Beata Antonia de Florencia. Se sabe poco de la infancia de Antonia, salvo que nació en Florencia en 1401. Pero por contraste se sabe más sobre su vida adulta. Según la costumbre, contrajo matrimonio a los 15 años. Antonia llegó a tener un hijo. Lamentablemente, enviudó muy pronto. Para atender a las necesidades del hijo, aceptó un nuevo matrimonio, con igual fortuna, pues el marido murió pronto. Esta segunda pérdida produjo un vuelco radical en su interior, probablemente más duro que el primero, de manera que Antonia se aferró a Dios, quizás como nunca antes. Aquel segundo golpe la llevaría a considerar seriamente si el Señor tenía un plan distinto para ella, lejos del matrimonio o de la vida mundana. Vio en las adversidades de la vida un plan singular del Señor. Esos fueron los años en que San Bernardino de Siena, con algunos compañeros, difundió el movimiento de la observancia y la reforma franciscana. La mayoría de los sermones se hicieron en la plaza, ya que las iglesias no podían contener a las multitudes que se reunían regularmente. San Bernardino predicó en Santa Cruz, Florencia, del 8 de marzo al 3 de mayo de 1425. Y Antonia respondió con un sí incondicional al llamado que Dios le hizo por su medio. Fue así que cuando su hijo pudo valerse por sí mismo, decidió hacerse religiosa. En 1429, la beata Angelina de Marciano envió a 2 de sus religiosas a fundar en Florencia el 5º convento de terciarias regulares de San Francisco. Antonia se convertiría más tarde en una de las primeras mujeres que se consagraron en este convento en Florencia, pese a la oposición de su familia que pretendía casarla de nuevo. Desde entonces el convento fue su hogar. Su única ambición era santificarse. Con su forma de vida edificó a sus compañeras y también mereció la estima de sus superiores. En 1430, un año después de entrar al claustro, fue nombrada superiora del convento de Santa Ana de Foligno, y después de 3 años allí se le envió al convento de Santa Isabel en Aquila. Esta comunidad la tuvo como superiora durante 14 años, durante los cuales se entregó íntegramente para que la comunidad pudiera crecer de acuerdo con los preceptos del Evangelio. El deseo de una vida más contemplativa maduró en el corazón de Antonia y durante varios años tuvo la pena de ver la vida desordenada de su hijo Bautista, que había malgastado su propiedad y causado disputas entre parientes. Allí tuvo como director espiritual a San Juan de Capistrano, quien junto con San Bernardino de Siena promovía por aquel tiempo la llamada observancia, es decir, la reforma de la Orden de San Francisco de Asís. Por su cuenta, Antonia ya había descubierto la necesidad y urgencia de una regla más estricta en torno a la pobreza y la caridad.
Por eso, San Juan Capistrano la sumó a su proyecto y con la aprobación del Papa Nicolás V le cedió el monasterio de Corpus Christi, construido recientemente para otra orden. En ese monasterio, la beata se retiró junto a 11 de sus religiosas en 1447, con el propósito de practicar la regla original de Santa Clara de Asís en todo su rigor. San Juan de Capistrano le encomendó la dirección del monasterio y le pidió explícitamente que fuera modelo del nuevo espíritu observante. El monasterio comenzó en la estrechez más absoluta, incluso faltaba lo mínimo, y Antonia no dudó en mendigar. La pobreza se vivió con alegría evangélica. El ejemplo de la madre fue fuerte y maternal, y el clima sinceramente fraternal. Los frutos eran abundantes, y muchas jóvenes pidieron vestir el hábito y consagrarse al Señor. La beata Antonia fue una superiora modélica, reformadora de las costumbres, ejemplo de virtudes y obediencia. Antonia era hija digna de San Francisco por su amor a la pobreza. También para el hijo de Antonia, San Juan Capistrano jugó un papel decisivo, y el joven, que tuvo una vida desordenada más adelante, vistió el hábito franciscano en el convento de Campli, llevando una vida ejemplar. Después de 7 años, Antonia finalmente pudo dedicarse exclusivamente a la contemplación y el silencio. Era modesta y obediente. En el comedor y en el coro, en el último lugar, vestía la ropa más gastada, dejada por sus hermanas. Algunos testigos narraron que habían visto varias veces a la beata arrebatada en un éxtasis a cierta altura del cielo, y que una vez un globo de fuego apareció sobre su cabeza e iluminó el sitio en que se hallaba orando. La humildad y la paciencia eran las virtudes características de la beata Antonia, quien en sus últimos 15 años de vida tuvo que soportar una dolorosa enfermedad, además de otras pruebas espirituales. Sufrió desventuras y calumnias, pero no la postraron. Venció sus propias tribulaciones, curando las ajenas. En los últimos años tuvo una herida en la pierna que mantuvo oculta. Al acercarse a la muerte, llamó así a sus hermanas, para recomendarles la exacta observancia de la regla y la caridad fraterna. Falleció a los 71 años, el 29 de febrero de 1472, rodeada por el amor de sus hermanas. Algunos milagros ocurrieron antes de que fuera enterrada. Una monja se tumbó a su lado y se recuperó de algunas llagas. Los magistrados de la ciudad querían pagar los gastos del funeral. La ciudad de Aquila la veneró como santa desde su muerte y su culto fue confirmado en 1847. En los años bisiestos se celebra el día 29 de febrero en lugar del 28 de febrero. Oremos a esta santa religiosa que por medio de la santa pobreza se llenó de las riquezas de Dios, para que también aprendamos a vivir desprendidos de lo material. Señor Dios Todopoderoso, que de entre tus fieles elegiste a la beata Antonia de Florencia por el don de imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde, concédenos a nosotros, por intercesión de esta santa, la gracia de que, viviendo fielmente nuestra vocación, tendamos hacia la perfección que nos propones. Amén. La beata Antonia nos deja innumerables enseñanzas. Nos edifica su confianza en Dios ante los desvaríos de su hijo alejado de la fe. A veces resulta difícil para el creyente saber que sus seres queridos no viven de acuerdo a la fe y a veces lamentablemente sufren mucho a causa de las malas decisiones. Sobrellevar esa tristeza se hace posible por la oración ferviente por su conversión y sanación interior, y a veces también física. En los misteriosos caminos de Dios seremos juzgados por una ley de libertad, como dice el apóstol. La libertad de elegir nuestras opciones de vida implica una responsabilidad. Pero para tomar decisiones responsablemente, cada persona debe ser consciente de las consecuencias de lo que decide. Y en muchos casos, el alejamiento de Dios impide que su luz llegue a esas conciencias para que se elija lo que sea mejor para la vida. Dios permite que las personas puedan experimentar
pueda experimentar esas sombras, pero también acude presuroso cuando las almas quieren recibir su luz. Pero la cercanía a Dios por medio de la oración y primordialmente de los sacramentos abre las barreras para que entre la luz santificadora y llena de sabiduría de Dios y se dé la conversión. Oremos sin cesar para que la luz de Dios disipe todas nuestras sombras. Beata Antonia de Florencia, ruega por nosotros.